¿Qué tal, amigazos? ¿Cómo están? Entonces, en este episodio tenemos como invitado a Matías Anguita, que es coach en ayuno y nutrición y pérdida de peso, ¿no es cierto? Así es. Entonces, les recuerdo que el objetivo de este programa es darles diferentes perspectivas para que ustedes puedan lograr sus diferentes objetivos importantes de vida. Con ese contexto, Matías nos va a contar cómo pasó de un estado de obesidad, ¿cierto? A poder trotar todo Chile. Y es por eso que me ha llamado mucho la atención este cambio, este logro. ¿Qué es lo que tuviste que desafiar, ¿no es cierto? Los desafíos que tuviste. ¿Qué herramientas internas utilizaste para poder lograr esto? Entonces, cuéntanos brevemente cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo y de ahí cuéntanos un poco de esta historia que está súper interesante. Bueno, van un poco ligados, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo, de pasar de este estado anterior a la actividad que realizas ahora, y después vamos a hablar un poco de la mentalidad y lo que se requirió. ¿Te parece? Sí, perfecto. Perfecto, vamos. Entonces, vamos, mi compadre. Bueno, yo me metí en esto de la nutrición deportiva o del coaching en realidad, porque lo viví en carne propia. Era una persona súper sedentaria, no hacía deporte, me alimentaba pésimo, con mucho estrés laboral, trabajaba en una mesa de dinero y decidí en el fondo dedicarme al deporte y para poder dejar de fumar en realidad. Esa era mi gran adicción, la nicotina. Y al romper esta inercia de fumador, comer mal, empecé a hacer ejercicio, entendiendo que yo jamás había hecho ejercicio. Eso fue a los 25 años, hoy día tengo 50, y de pronto me di cuenta que al lograrlo, me di cuenta que yo no tenía ningún don especial, más que tener la fuerza de voluntad para hacer las cosas, ¿no? Pero la fuerza de voluntad se puede moldear. Uno cree que no tiene la fuerza de voluntad, pero todos tenemos la fuerza de voluntad. Es lo que yo le digo a mis coachados, como si alguien me dice, yo corro súper lento, pero si yo te persigo con un rifle, vaya a correr súper rápido. O sea, todos podemos, lo que pasa es que tenemos que encontrarnos en la situación. Esto es como las personas que están en un trabajo cómodo, no es lo que les gusta, pero es cómodo, ganan bien, tienen un buen horario, no van a buscar otro trabajo y tal vez encuentren uno mejor. No lo van a buscar porque están en una situación súper cómoda. Pero si los echan del trabajo, van a incluso a estar haciendo Uber si es necesario. Algo que jamás pensaron hacer. Entonces, en el fondo, las situaciones te ponen en un punto de partida que a lo mejor tú no tenías pensado. Y eso es un poco lo que yo creo que logré hacer. Como romper esa inercia, mirar para el lado y enfocarme en algo que yo creía imposible, que era dejar de fumar. Lo logré, bajé de peso y ahí me di cuenta que yo tenía la herramienta más preciada para poder enseñarle a otras personas a lograr lo mismo, que era mi propia experiencia. O sea, vivir el proceso, porque una cosa es que yo no tengo nada contra los nutricionistas, pareciera que sí, pero no, tengo una crítica con la academia, más que con el nutricionista no tiene la culpa. Entonces, un nutricionista que haya sido obeso y que haya logrado bajar de peso con su propio sistema, tiene un plus adicional. Porque muchas veces la academia hace que ciertos profesionales repitan cosas y que finalmente la gente se siente desmotivada y no logra su objetivo. Y yo aprendí a enseñarle a cumplir sus objetivos. Como que me están hablando de una figura de autoridad desde la sabiduría, pero no pasaron por el sufrimiento de la persona. Eso genera un vínculo súper poderoso. Totalmente, porque además pasa que tú puedes efectivamente congeniar, empatizar con el otro. O sea, a mí cuando mis alumnos me dicen, estoy muerta de hambre y no puedo llegar al almuerzo, yo sé lo que está pasando. Entonces tengo la capacidad de poder poner paños fríos, apaciguar eso, darles técnicas para poder lograrlo. Y contigo, tú tuviste un guía porque tenemos este contexto de que tu primer desafío fue dejar de fumar, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué quisiste dejar de fumar? Porque fue una historia muy así como de película, porque
Llegué un día, el sábado en la mañana, llegué a las 5 de la mañana de carretear y me di cuenta que me había fumado 4 cajetillas en 24 horas. Cuatro Y cajetillas. ahí dije, me voy a morir. Entonces dije, tengo que dejar. Y había intentado dejar de fumar muchas veces. Pero espera, eso, ahí voy a hacer unos énfasis, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? Antes de ya entrar como en materia. En este contexto previo, llegaste a un carrete de una fiesta, Claro. fumaste 4 cajetillas y ¿cómo fue esa imagen mental? ¿Cómo fue? Tú dijiste, no, con esto me voy a morir. Lo que Pero, pasa es ¿qué que fue? los fumadores adictos a la nicotina tienen, o tenemos, o tenían, ciertos códigos diarios. Por ejemplo, tú no puedes comprarte una cajetilla cada vez que quieras fumar. Porque si te vayas a fumar 2 o 3 cajetillas al día, no podés ir 3 veces al día a comprar. Entonces siempre tienes disponibilidad. Por otro lado, siempre sabes cuánto estás fumando. Y en general el que fuma tanto no es de convidar cigarros, de regalar cigarros. Porque fumáis tanto que son súper preciados. Entonces yo sabía cuánto más fumaba. Y yo cuando salí, ese viernes en la noche, sabía que me había fumado mi segunda cajetilla ese día y que tenía una cajetilla en la guantera del auto y otra en el bolsillo. Entonces sabía que tenía 4, porque uno no cuenta los cigarros. Y cuando volví, me di cuenta que me quedaba un cigarro de la cajetilla de la guantera del auto. ¿Y qué pasó? ¿Eso te Y generó? ahí dije, 4 cajetillas son 80 cigarros, lo dividí por horas en el 24 horas y dije, esto no puede seguir así. O sea, yo me voy a morir. O sea, tengo 25 años y me voy a morir. Pero te sentiste... Me sentí angustiado. ya, pero no fue como que te sentiste como una dolencia física, No, así como no, nunca tuve todo, nunca atorado. me dolió nada. O sea, ya, no estabas mal en ese momento. No, fue solamente, fue un segundo en que me di cuenta en lo que estaba. Y ahí dije, ok, tengo que tomar el toro por las astas. Había intentado dejar de fumar de hartas formas y no me había resultado nada. Entonces, pensé y dije, ya, ¿qué es lo contrario a fumar? Bueno, hacer deporte. Yo no hacía nada de deporte, nunca. No sé jugar a la pelota, con eso te lo digo. Y dije, ya, Yo tampoco, hago? chócale. Me tiraban para el fondo, para la defensa. Los malos los tiraban. Claro, ¿qué hago? Andar en bicicleta, no tengo bicicleta, gimnasio, que lata, nadar, no sé nadar. Bueno, correr, llegaste. Me pareció como lo más normal. Yo dije, ya voy a correr media hora para ver qué pasa. Pude correr 5 minutos, o sea, hoy día peso 60 kilos, pensaba que pesaba 92 kilos. 5 minutos es una vuelta a la manzana. No es nada más que eso. Y yo creo que tal vez un poquito menos. Y no pude. Y entonces ahí, en mi afán de no caer en el, no, esto no se puede hacer, dije, ok, voy a caminar y voy a correr. 1 minuto y 1 minuto. Eso sí que lo voy a poder hacer. Y ahí empecé a caminar y correr. Logré hacer la media hora, al día siguiente lo volví a hacer. Al tercer día dije, ya, voy a correr 2 minutos y voy a caminar 1. Y ahí luchando además con los síntomas de abstinencia, de la nicotina, hasta que lo logré. Logré dejar de fumar, logré correr, bajé de peso obviamente, y ahí me metí en el mundo de la nutrición y el running, que en Chile no estaba de moda en esa época, estamos hablando de hace 25 años atrás. Nadie corría, no había zapatillas para correr. Wow. Y se corría con ropa de algodón, algo impensado hoy. Unos buzos. Impensado. Y de ahí seguía trabajando en lo mío, que son las finanzas, y de pronto un amigo me dice, oye, me quiero preparar un maratón, ¿por qué no me ayudáis? Y me di cuenta que tenía un cierto talento como para poder enseñar, y creé mi propio método de entrenamiento basado en lo que ya está escrito, pero mezclado un poco con mi experiencia. Empecé a entrenar amigos y me di cuenta que funcionaba, y de ahí decidí crear uno de los primeros teams de running en Santiago, y ahí estuve 14 años. Antes de continuar, tú implementaste 2 principios súper poderosos, que es el hábito, que es un camino de un impulso electroquímico a través de la red neuronal, que ya es como va por acá, va por acá, va por acá. Esas neuronas ya se conectaron, ¿ya? Entonces,
no se pueden desconectar. O sea, ese surco ya quedó, por lo cual un hábito no se puede eliminar, sino que sí se puede reemplazar, Claro. ya que vaya por otro lado. Entonces tú reemplazaste el fumar por esta otra actividad. Exacto. Y lo otro es que empezaste gradualmente, porque nuestro cerebro quiere mantenernos hacia la realidad conocida. Se muere de miedo si es que cambia muy rápido. Entonces tú empezaste también no solo físicamente, sino que de a poco, porque esa caminada, reconociendo el lugar, tú en general trotabas por más o menos el mismo lugar. Sí, generalmente que trotaba en el mismo lugar. Perfecto, entonces implementaste esa gradualidad, por lo cual no fue tan chocante, porque imagínate que pudierais, entonces de repente de la nada te pusieras ahí a trotar. Es increíble lo que ocurre, porque el inconsciente te dice, no, aquí hay peligro, no conozco nada, y se lesiona a la persona, no sabe por qué se lesionó. O te empieza a doler algo, tu cuerpo genera algo que te jala, tu inconsciente. Entonces ahí, ¿cuánto estáis pesando más o menos en ese tiempo? 92 kilos. 92. ¿Y te dolían las rodillas cuando Me dolía todo. Me dolía todo. Pero además cambié muy drásticamente mis hábitos alimenticios, traté de alimentarme mejor y bajé de peso muy rápido. Por lo tanto, todas las dolencias físicas se fueron apaciguando rápido porque ya había menos masa muscular que transportar. Entonces, en 3 meses ya había bajado 15 kilos, eso me hacía estar súper liviano. El estar entrenando todos los días, aunque fuera media hora, significaba que secretaba endorfina, que es una hormona que provoca mucha felicidad y relajo. Entonces, y empieza a asociarse a sí, entonces, recompensa. y claro, y ahí aparece efectivamente la recompensa, que la alimentación pasa lo mismo. Entonces uno no deja de entrenar porque va a recibir las endorfinas de vuelta. En el momento en que tomaste la decisión, fue como un shock emocional súper potente, ¿no es cierto? Y en general está el desafío de mantener. Sí. Cuando uno mantiene un hábito, es porque quiere lograr algo. ¿Ya? Ese algo, cuando uno dice quiero lograr algo, es como una escena, uno se visualiza haciendo algo. Por ejemplo, si te digo perro, tú te vas a imaginar un perro de alguna forma, de un color, claro, en un lugar. Entonces, ¿qué era lo que te mantenía motivado? Que pueden ser cosas súper normales, como visualizarse con un estado físico o pasando un mejor momento junto a su pareja. ¿Cuál era la imagen que te mantenía? Yo me pongo siempre metas de corto, mediano y largo plazo, que obviamente van mutando. La que era antes largo plazo, en 2 meses es mediano plazo y después se transforma en corto plazo. Entonces siempre me pongo, igual que en las carreras, me pongo metas. Por ejemplo, mi primera meta fue correr y trabajé para lograrlo. Una vez que ya logré correr sin parar durante media hora, dije, entonces mi próxima meta va a ser correr sin parar 45 minutos. ¿Y qué visualizabas? ¿Cuál era como esa foto, o esos flashes, o esa mini película, esa mini escena? Yo creo que lo único que visualizaba, o sea, si lo ponemos así, yo soy bien de imágenes, ver el reloj en 45 minutos, tal cual. Y me pasaba muchas veces que por alguna razón no podía salir a entrenar, me la ingeniaba a entrenar a cualquier hora. O si tenía un día malo entrenando, entonces quería llegar a los 45 minutos y eran 40 y ya no daba más. Me frustraba, obviamente, pero también agarraba esa frustración y la usaba como una garrocha para poder el día siguiente lograrlo. Como, mira, yo tengo una frase que me ha acompañado, que yo creo que va a responder tu pregunta, más que visualizar. Si yo tuviera que visualizar algo, yo siempre he pensado lo mismo. El chileno en general, voy a hablar del chileno porque estamos en Chile, el chileno es muy de dejar las cosas a mitad de camino. Es muy normal, eso es lo clásico. Entonces yo una vez me acuerdo que estaba a punto de renunciar en una carrera y dije, no, yo no voy a ser como el chileno promedio, yo voy a ser como el chileno que está un escalón más arriba. Entonces siempre me propongo estar en cualquier orden de cosas. O sea, si voy a limpiar, voy a limpiar bien, siempre un escalón más arriba, ¿sabes? Porque no me gusta la mediocridad. Y cuando caigo, porque todos caemos en la mediocridad en algo, siempre. ¿Qué es lo contrario de la mediocridad? Yo creo que la excelencia. O sea,
La excelencia en el día a día es súper importante y te lleva a logros, metas, a ser una mejor persona. A ver, la excelencia está en, si salgo del baño, tengo que cerrar la puerta. Si me estaciono, me tengo que estacionar en un lugar adecuado. Entonces algo que tú valoras, que es importante para ti, Sí, es totalmente. un valor principal fundamental. Sí, Que uno de los principios para conseguir objetivos importantes de vida es que estés súper alineado con lo que valoras. totalmente. Porque si tú valoras como mucho más la consideración, y es como, chuta, estoy pasando menos tiempo con mi familia, eso te puede jalar. Entonces, estos objetivos tienen que ser ecológicos con las diferentes áreas de tu vida. Por lo que es muy interesante porque sin saberlo, estáis cumpliendo como con todo un checklist. Sí, totalmente. Y no, y aparte que en esa época que nadie corría, yo tenía que luchar contra el resto de las personas que me conocían, que no era algo que se hiciera, es como ahora que estoy metido con la alimentación, con el ayuno, es lo mismo. Y yo me acuerdo que en esa época estaba casado con la mamá de mi hijo y tenía muchos problemas porque yo salía a entrenar súper temprano. Cuando digo súper temprano, a las 5 de la mañana, porque no podía a otra hora. Y siempre teníamos problemas. Entonces yo le decía, pero ¿cachai? Que yo salga a entrenar a esa hora es precisamente para no restarle tiempo a la familia. Y además de eso, tú debieras estar contenta porque vas a tener al papá de tu hijo sano, no una persona enferma, fumadora, gorda, etcétera. O sea, el deporte entrega muchos valores positivos. Entonces, de cierta forma, trato de que los problemas no me afecten. Obviamente, todo en un contexto de que hay que siempre mirar desde arriba y visualizar. A veces uno, igual, no sé, pues si tenía una comida familiar importante, no hay que dejar la comida familiar de lado. Sí, una pizza exquisita, todas las carnes. Es como yo a mi alumno le digo, cuando me decían para el 18, ¿y qué hago para el 18? Bueno, si tu mamá te hace una empanada, cómetela, tampoco es grave, pero no comáis empanada todos los fines de semana. Disfrutar el proceso, hay que disfrutar el proceso. Hay que disfrutar. Sí. El ascetismo, el radicalismo, muchas personas pasan de una adicción a otra. Ve que tú lo hiciste de manera como súper sostenible y amable contigo también. Bueno, el deporte es una adicción, una buena adicción, solo que por eso hay tantos triatletas separados, porque se pasan para el otro lado. Hay que tener un equilibrio en la vida, en todo, en el fondo. Hay que trabajar las horas necesarias, tener tiempo para el ocio. Es como, yo tengo minutos en el día donde estoy echado viendo tele, porque es mi minuto para estar echado viendo tele. Distinto sería que estuviera todo el día tirado en un sofá viendo tele. No puedo evitar hacerte esta pregunta así como con la respuesta en positivo. ¿Por qué para ti es importante cuidar tu salud? Porque de cierta forma, y lo estoy logrando, soy un ejemplo para mi hijo. O sea, lo estoy logrando súper bien. O sea, de hecho, él estaba súper gordo, ahora está muy delgado, o sea, bien, está haciendo ejercicio. Lo tenías trotando. O sea, si no trotáis, no comí. No, aparte que no vivimos ni siquiera en la misma ciudad. Entonces, no, él está súper aplicado, hace su ejercicio, se alimenta bien, está súper motivado. Y además que yo quiero, y en lo personal, yo quiero tener una buena vejez. Perfecto. Porque lo estoy viendo con mi papá. Mi papá tiene 76 y está súper deteriorado porque fumó hasta súper poco, se alimentaba súper mal, cero ejercicio. Y cuando digo ejercicio, digo, mi papá no sale ni a caminar a la esquina. Entonces, yo quiero tener una muy buena vejez. No quiero llegar a viejo tomando pastillas. ¿Cachai? Que cuando nosotros decimos la palabra viejo, nos imaginamos un abuelo que está caminando apenas. Sí, po. Y nuestros ancestros antepasados, los aborígenes, llegaban a edad avanzada, ultramusculosos, potentísimos. Po. Totalmente. Y ojo que hay un gran mito con el tema de la... Yo llevo varios años, en estos últimos años estudiando la evolución del ser humano, hay un mito acerca de que la esperanza de vida antes era mucho más chica. Sí, como de 30. Que casi que morían a los 30, y no es así. Lo que pasa es que el promedio bajaba mucho
porque el ser humano primero podía morir comido por un animal, segundo por alguna pseudo enfermedad que antes no existían y que cuando empezaron a aparecer empezaron a morir muy rápido, pero la verdad es que hay evidencia científica de que el ser humano podía llegar a los 80 años sin problema. Exacto. Y llegaban, ojo, y esto es súper importante, llegaban con toda su dentadura. ¿Sabes? O sea, yo se lo he preguntado a amigos dentistas, les digo, oye, si nosotros nos alimentáramos sin azúcares, alimentos procesados. Ya, perfecto. Solamente alimentos que me dijo, no habría caries, digamos. ¿Cachai? O sea, nuestros antepasados llegaban a viejos con toda su dentadura completa, con su masa muscular muy fuerte porque se movían todo el tiempo, cargaban todo el tiempo, no se sentaban en sillones, se sentaban en el suelo, su columna estaba súper alineada. Sí, y era súper potente porque Sí. estos compadres, para poder cazar un animal, hacían dos cosas que actualmente tienen nombres súper sofisticados, que es el sprint, ya que es un último corrida fuerte final, pero nuestro organismo, para poder adaptarse al entorno, nos permitía sudar y, ¿no es cierto?, eliminar, ¿no es cierto?, el calor y avanzar por periodos más largos versus los animales que no podían estar 2 días. Entonces, en general, y esto también lo dicen muchos estudios, porque se ve en tribus, ¿no es cierto?, aborígenes, para poder cazar el animal, estaban siguiéndolo así como unos 6, 5 compadres, unos 2 días, ¿ya? Claro. De hecho, hasta se dice que para poder hacer eso y no dañarse muscularmente, corrían o trotaban apoyando los metatarsos solamente, no el talón. Bueno, es como se debe correr, de hecho, apoyando solo los metatarsos. Es como corren los que corren 100 metros o 200 metros planos o 400 metros planos, corren sobre el metatarso. O sea, el correr sobre los talones es una muy mala evolución del ser humano. Nosotros debiéramos correr con el metatarso. Y de hecho hay una marca de zapatillas que se llama Newton, que ellos sacaron una zapatilla con un peralte adelante para obligarte a poner el pie. O sea, el talón nunca debe tocar el suelo. Esa es la forma correcta de correr. ¿Qué es como se...? O sea, yo hice un ejercicio con mi hijo, que ahora tiene 16, cuando tenía como 4 años, le saqué los zapatos y lo grabé. Le dije que corriera y lo grabé con una cámara, no con el teléfono, en esa época no había teléfono con cámara, con una cámara, lo grabé. Después lo puse en cámara lenta y me di cuenta que, claro, que no... Los niños no tocan el talón cuando corren o cuando caminan incluso. Si tú los dejas descalzos y les dices que peguen un pequeño trote, no van a apoyar el talón en el suelo. De hecho, cuando comparáis 2 personas apoyando el talón y el metatarso, el que trota sobre el metatarso tiene la columna dorsal derecha. Claro, exacto. Es inevitable que la curví. Es muy interesante. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo se te ocurrió esta idea de trotar Chile, man? Porque hice un desafío cuando cumplí 40 años de correr un maratón, o sea, 42 kilómetros durante 40 días. Lo logré y me di cuenta que mucha gente se motivó a hacer deporte con eso. Y fue un desafío que hice yo solo, lo subí por Twitter, no existía ni Instagram en esa época. Y empezó a causar ruido, la gente empezó a llegar a acompañarme, llegó un matinal, después otro. Ah, pero no fue esa vez hace poco que te conocía, fue... No, ¿Hace fue tiempo? hace 10 años atrás. Po. Ya, y lo otro hace Lo que poco pasa es que que hiciste después otra. de eso, ¿Ya? eso fue el año 2012. Y ahí dije, ¿y si yo esto lo hiciera en todo Chile? Ah, ya. Y ahí se me ocurrió, dije, bueno, correr por todo ya. Chile. Y ahí me preparé durante año y medio, entre salir a buscar auspicio, porque era algo más o menos caro, prepararme y todo. Y ahí el 2014 corrí desde Arica hasta Cabo de Horno en 63 días, cubriendo 4.830 kilómetros, corriendo 80 kilómetros por día. Y ahí ya fue como mi super revolución, porque además los desafíos le hicieron ver al resto de la gente que una persona común y corriente podía hacer cosas asombrosas y que ellos podían también
cambiar sus hábitos y ahí entré como en el mundo de los hábitos. Y luego hice otro desafío que fue correr desde Buenos Aires a Valparaíso para unir Atlántico con Pacífico. Y luego hice Río de Janeiro-Santiago, que ese fue el último, el 2017, hace 5 años atrás. Y después de ese, y en ese probé cómo era cambiar mi alimentación de lo clásico a lo que la teoría de la alimentación original del ser humano. Y ahí me di cuenta que efectivamente era 1000 veces mejor. Y ahí entré en el ayuno intermitente, dieta cetogénica, que en esa época no se llamaba dieta cetogénica. Sí. Y me metí a estudiar, me certifiqué como coach, primero como life coach y después como coach nutricional. Y me especialicé en dieta cetogénica, ayuno intermitente y creé un método para bajar de peso y aprender a comer. Para mí es muy importante transmitirle a la gente, primero, estos principios, ¿no es cierto? Que el reemplazo de hábitos, Sí. La gradualidad, el tener esta visión que logramos sacarla, que era darle ejemplo para los hijos, ver las otras vejez, que era algo a lo que no quería llegar. Y qué interesante todas esas anécdotas, ¿no es cierto? Que son súper particulares de cada uno, así como llegué de una fiesta y después probé esto, interesante. Para cerrar, cuéntanos un poco qué es lo que quisieras, que quizás no te he podido preguntar, transmitirle tú a las personas que quieran lograr objetivos importantes en su vida, algún sueño. Que un sueño o un objetivo sin un plan es imposible de lograr. Hay que tener un plan sencillo, pero hay que tener un plan. Uno se marca un objetivo, que el objetivo puede ser, ya, no me gusta donde estoy trabajando, me quiero cambiar de trabajo. Bueno, entonces, arma un plan. Busca trabajo, habla con tus contactos, rehace tu currículum, etc. Hay que crear un plan. Mira, cuando yo hice el desafío de correr por Chile, todo el mundo me dijo que era imposible que lograra levantar 120 millones de pesos de auspicio. Imposible. Contraté una agencia para eso, una agencia de publicidad. Tuve 30 reuniones, todos me dijeron que no. Y cuando la misma agencia me dijo, ¿sabes que esto no va a funcionar? Yo dije, bueno, si no se hizo a la forma normal, lo vamos a hacer a la forma clásica. Y lo que hice fue, dije ya, mandar correo, puede que como no me conocen, no van a pescar. Ya hablé con toda la gente que yo conocía. Entonces lo que hice una carpeta y la presentación que yo mandaba, el PowerPoint que yo mandaba, lo imprimí. Y armé una carpeta y me metí a LinkedIn y busqué todos los gerentes de marketing de las empresas grandes y fui a cada empresa a dejar un sobre con la carpeta, a la antigua. Y dije, alguien me va a llamar. Y me llamaron de la Cámara Chilena de la Construcción y ahí ellos fueron el auspiciador principal y ellos compraron el evento completo. Entonces, yo logré mi objetivo porque tuve un plan. Hay que tener un plan. O sea, aunque sea provisorio. Todas las personas pueden lograr lo que quieren. Solo que hay que tener un plan y hay que tener mucha paciencia. Porque si yo quiero ser millonario, nadie me va a venir a tocar la puerta para regalarme plata. Tengo que trabajar y tener mucha paciencia hasta lograr ser millonario. Esto es como la gente que estudia tarde. Yo estudié tarde. Toda la gente que estudia tarde, estudia de noche, se pone un plan. Yo quiero ser profesional, quiero ser, no sé, médico, ingeniero, no tengo idea, profesor. Y se mete a estudiar hasta que lo logra. ¿Está bien? Hay que tener un plan. O sea, finalmente, yo creo que todo radica en eso, tener un plan. Que a veces falla. Hay momentos en que tú pasaste, porque somos cíclicos y hay momentos donde no lo estamos pasando bien emocionalmente. Tú me imagino, dentro de todo tu periodo de crecimiento personal, hay momentos en que lo he pasado súper mal también. No, y aparte que uno no puede creer que ese plan va a salir perfecto. Tenemos la mala costumbre, dada la inmediatez mediática, la tecnología, como los teléfonos, que obtenemos todo muy rápido. O sea, hoy día ya ni siquiera pensamos, oye, ¿cómo se llama el piloto de Fórmula 1 que chocó el año pasado en Imola? Google. O sea, ya ni siquiera estás usando tu cerebro. Entonces, tenemos que estar conscientes que ese plan puede fallar. Entonces, para eso hay que tener un plan B, un plan C y un plan D. Perfecto. O sea, por lo menos así lo hago yo, lo hago con mi alumno y resulta súper bien. Para todo hay un plan B. ¿Qué es la forma? Porque es obvio que algo va a fallar, si es imposible.
Yo, por ejemplo, mis planes que tú los conocís bien, que duran 3 meses, me dicen, ¿y por qué 3 meses? Porque necesitamos de mucho tiempo, porque van a suceder muchas cosas en 3 meses. Y en esos 3 meses tú vas a ser capaz de aprender a manejar todos esos problemas. Reuniones familiares, cumpleaños en la oficina, quedarte sin pega, irte de vacaciones, no sé, pueden pasar 1000 cosas en 3 meses. Qué grande, man. Ya saben, amigazos, se puede lograr. Van a haber momentos duros, pero con todos estos principios, ¿no es cierto?, que nos ha compartido aquí el Mati, ya lo estamos logrando, po. Así que a comenzar con este plan provisorio y muchas gracias por tu No, gracias a ti por la experiencia, invitación. Muchas gracias a ti. mi primer invitado en Muy bien, este qué honor. en este proyecto, ¿cachai? Que es ya hacerlo de manera como más profesional y transparentándole aquí. Teníamos un plan B y un plan C. Yo quería poner un despliegue de cámara y dijimos, vamos. No. Grande, Mati. Muy bien. Listo, pues. Muchas gracias, no, compadre. gracias a ti, Tomás. Que estés súper bien. Igualmente. Y un abrazo a todos. Que estén muy bien. Éxito.